García Bank para hablar de esos temas que, bueno, cómo podemos nosotros adelantarnos a los indicadores económicos, porque la gente tiene que saber lo que está pasando. Ángel, bienvenido como siempre al programa. Muy buenas tardes para ti. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Gracias porque sé que estabas haciendo modelos econométricos a tres manos, entonces tuviste que dejarlos para venir para acá. Hace unos días estábamos hablando tú y yo sobre las transferencias que se le han hecho a Cuba desde Venezuela. Ayer Frank López Ballestero, el Universal, hace un cálculo que en 3 años se han transferido 18.000 millones de dólares. Dice que este dinero fluyó entre préstamos, donaciones e inversiones. Y lo que yo quería saber es que a mí me hablaste de una cifra un poco mayor. ¿Cómo es ese traspaso de fondos a Cuba y cómo está esa situación? Claro, ahí precisamente en la nota está, esos son préstamos, donaciones e inversiones. Inversiones que se han hecho en Cienfuegos, en la refinería, préstamos que se han hecho, pero hay una política que es la política de Petrocaribe, que implica alrededor de 250.000 barriles, y no estoy usando necesariamente cifras de PDVSA, sino otras fuentes. La diferencia con PDVSA no es muy grande, pero en todo caso se dice que a Cuba se le envían 90.000 barriles. La información que yo tengo por otras fuentes es de 120.000. Entonces estamos hablando que la mitad de lo que se le envía a Petrocaribe es a Cuba. Y con ese petróleo Cuba consume, pero también reexporta. Y se utiliza en la refinería de Cienfuegos para exportar, por supuesto, productos. Entonces, los montos son muy superiores. Y eso no incluye triangulaciones comerciales. Muchos de los productos que importa el Estado venezolano, inclusive en las Fuerzas Armadas, viene de Cuba. Es decir, son triangulaciones que pasan por Cuba y el proceso de pasar por Cuba lo único que hace es encarecer el producto. Puede ser producto alemán, francés, español, americano. Bueno, americano no puede ser por razones obvias, pero puede ser producto de cualquier origen, pero al pasar por Cuba o por otras zonas se encarece y con eso se apoya parte de la política exterior del gobierno, que es sumamente costosa, tanto más en el marco o en contexto de escasez que está viviendo el país. El gobierno cubano está haciendo un acercamiento con la Unión Europea, han tenido algunas reuniones, ya se iniciaron, de manera que voy a tener una apertura comercial con Europa. También Estados Unidos, si hablamos de triangulación, están escribiéndole a Obama que por favor que baje toda esa presión que ha tenido por la ley Helms-Burton y todo lo que son todo lo que ha sido el embargo hacia Cuba. ¿Tú crees que si esto se da, falta por lo menos un año, pero que puedan aliviar esos costos que está sufragando Venezuela? Es que yo creo que la realidad económica es muy clara. La realidad económica lo que dicta es que esos subsidios a Petrocaribe y a Cuba tienen que disminuir. Y de hecho a Petrocaribe, no incluida Cuba, ya están disminuyendo. No tengo información que todavía se le esté disminuyendo la entrega a Cuba, pero en todo caso eso va a venir en picada, porque no es sostenible. No es sostenible que una política exterior sea tan costosa para un país. Ningún país del mundo tiene una política exterior tan costosa como la venezolana. Por supuesto, ha comprado muchísimos afectos en el marco de la OEA, pero de todas esas islas del Caribe, etcétera, pero eso tiene un alto costo para el venezolano de a pie que nos está escuchando. Cuando el venezolano de a pie escucha ahorita o ve que en los mercados faltan bienes e inclusive faltan inclusive servicios que hoy día no se consiguen, entonces esa escasez, esa penuria, tiene también una asociación con lo que está pasando con la política exterior. Le estamos regalando petróleo a otros países y estamos dejando de cobrar parte importante de la factura petrolera, lo cual significa enormes costes para la sociedad venezolana. Ahora fíjate, tú dices que Petrocaribe está reduciendo todo lo que es la entrega de petróleo, ayuda de Venezuela hacia la región, pero hoy El Salvador está pidiendo y solicitando incorporarse a Petrocaribe, que entonces ¿qué significa esto? ¿No tiene la información o a pesar de que le entreguen menos prefiere pertenecer a esta unión? No, que no tiene mayor costo hacer la solicitud. O sea, solicitar formar parte de Petrocaribe no tiene mayor costo. Es hasta ahora una relación de ganar para un solo lado y no tiene mayor costo hacerlo. Entonces, digamos, si en los próximos 9 meses se siguen entregando barriles sin que los cobremos, son 9 meses. O sea, estamos hablando del subsidio a Cuba son 12.000 millones de dólares entre barriles que no se cobran, entre la misión Barrio Adentro y entre otras formas de comercio, sin incluir las triangulaciones que sabemos que existen, pero no podemos medir. Entonces estamos hablando de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares al mes. Cuba, solamente Cuba. Claro, Cuba es la gran parte. Cuba es probablemente un 80% de la política exterior venezolana. Entonces, de eso, si son 1.000 millones de dólares y los cubanos logran
si se quiere mantener esta situación 9 meses más y luego dan la transición y hacen la firma, si no con los Estados Unidos, que está planteado, con Europa, entonces, bueno, allí van a entrar inversiones españolas que podrían hacer la diferencia entre lo que hoy está entrando de divisas por Misión Barrio Adentro y lo que entra de petróleo regalado prácticamente por los acuerdos en el marco de Petrocaribe. Entonces, los cubanos tienen un interés en acelerar este proceso porque saben que eso no es sostenible, lo que estamos viviendo. O sea, un país no puede expoliar a otro país sostenidamente en el tiempo sin que haya una ocupación digamos, militar de ese país. Y las fuerzas políticas son dinámicas, van cambiando, hay presiones, somos 30 millones de personas que estamos viviendo penurias, escasez, inflación desbordada, la tasa de incremento de precios más alta del planeta y obviamente eso se ve en las protestas, se ve en lo que se observa a diario en Venezuela. Ángel, también te quería preguntar por el índice de inflación. El Banco Central aún no reporta inflación del mes de abril. Tenemos a uno de los economistas, que invitamos, Luis Olivero, se atrevió a decir la inflación aumenta 7% en mayo, es la más alta, por eso no se ha publicado. Quería saber tu opinión de ustedes de Econométrica. Bueno, nosotros estamos esperando cifras parecidas a esas. Al 7%. Sí, porque hay que tomar algo en cuenta, que es que los cortes del BCB son hasta el 20 de cada mes. Entonces hay buena parte de los ajustes que se dieron en abril que se van a sentir en mayo y que los vamos a observar ahorita en el cierre de precisamente abril. Vamos a ver una parte que fue cuando se incrementó harina de maíz, que no sale en Gaceta, cuidado, pero que se incrementó en la práctica harina de maíz, pollo, etcétera, todos esos 8 rubros que se aumentaron y después hay otros incrementos que también se van a observar. Entonces hay sobre todo en el mes de mayo el aumento de los salarios, pero también por el levantamiento o relajación de algunos precios que están controlados, regulados. Vamos a ver unos saltos en abril y mayo descomunales, es decir, prácticamente históricos podrían ser. Mira, Ángel, tengo que ir a una pausa, pero quería dejar una pregunta al aire porque ustedes han hablado mucho del tema de la unificación cambiaria. La semana pasada tuvimos al profesor Pedro Palma, hablamos de su tsunami, que siempre hablamos acá, pero dice que va a ser quizás gradual. Quería que nos hablaras un poco de si no va a ser muy duro para la economía y para el bolsillo del venezolano esa unificación cambiaria, si ustedes están en pro o en contra. Uno, el CICAT 2 es muy fuerte, lo vemos ahora todo lo que está costando ese aumento de los pasajes aéreos, que la gente dice, bueno, si un pasaje me costaba 1.000 a 10 bolívares, ahora que me cuesta 50, es 5 veces más costoso, por decir un ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, nosotros creemos que el control de cambio ya estalló y la forma de estar seguro de eso es que la escasez no solamente que está en una situación intolerable, sino que todos los días empeora. Y peor aún, no hay signo alguno que nos permita pronosticar que va a mejorar. Todo nos permite pronosticar que va a empeorar. Tan es así que nosotros estamos pronosticando un ajuste cambiario en los próximos meses, 2-3 meses, un ajuste cambiario que podría ser pasar la tasa de 6.30 a, digamos, algún número mayor, 12,5, algo por el estilo, y pasarla de 10 a 22. Esa es una opción. La otra opción que tiene el gobierno, si quiere reducir el costo reputacional y esconder la devaluación, es solamente mover la tasa de 10 a 22, pero migrando muchos bienes al CICAT 2. A lo que es, no, al CICAT 1, de Sencoex al CICAT 1. Pero en todo caso, todos esos ajustes van hacia dónde? Todos están gravitando o van describiendo una trayectoria hacia CICAT 2. O sea que CICAT 2 para nosotros es no solamente la tasa, el mecanismo cambiario a través del cual se le entregan las divisas a los solicitantes que pueden darse la vuelta y dejar caer algunas divisas en el mercado negro conteniendo su cotización, que a pesar de que existe esa fuerza de contención, en todo caso va a seguir subiendo por la impresión de bolívares, la inflación de salario y de precios, sino que también el CICAT 2 es un pronóstico de la tasa a la cual se van a unificar todos los precios del dólar en la economía. Es decir, ese CICAT 2 lo que nos está diciendo es hacia dónde va la tasa de cambio el año que viene. Nosotros creemos, por dar ¿Podría una fecha, bajar de alguna manera ese CICAT 2? CICAT 2 nosotros creemos que va a estar en ese entorno de los 50 bolívares. Y si lo bajan, bueno, en todo caso, lo que hoy es el CICAT 2, 50 bolívares por dólar, es lo que nosotros creemos que va a ser la única tasa de cambio si se levantase el control el año que viene, 2015, a finales del primer trimestre. ¿Okay? Entonces, eso tiene unas implicaciones enormes para la economía. Primero,
es bien sabido que el 6.30 bolívares por dólar es la tasa que usa el Estado. Y eso es 50% de los dólares, o más o menos el 50%. Y el sector privado usa mucho de 6.30, muchísimo. Entonces, el 6.30 pesa un 80% más o menos en la economía. Entonces, la evaluación de 6.30, si la pasan ahorita a 12,5 o suben el 10 a 22, que ya es una primera devaluación, pero después, cuando levanten el control, va a ser una gran devaluación, es decir, una caída del poder de compra de los salarios de por lo menos un 33% para el año que viene. Eso no es poca cosa. Sin embargo, es un 33% entre comillas, porque eso sería suponer que el salario hoy compra el 100% de la canasta de bienes y sabemos que no es así por la escasez. Entonces, el beneficio de levantar el control va a ser que la escasez en cuestión de un par de meses va a desaparecer. Los problemas de oferta en la economía van a desaparecer. Pero el los problema de precio y de poder adquisitivo. Pero para lograr eso, correctamente, como tú has dicho, los precios de la economía van a tener que cambiar. El precio del dólar y el precio en bolívares del conjunto de bienes y servicios que consumimos e insumimos en los procesos productivos en Venezuela. Entonces eso va a significar una gran devaluación para los bienes y servicios y por tanto una caída del poder de compra de los consumidores, pero a la vez va a significar una caída del tipo de cambio de los activos. El tipo de cambio que se usa para medir cuánto vale, por ejemplo, un apartamento, bienes raíces, un local comercial, que usualmente es una expresión en términos de bolívares de un valor en dólares. Ese tipo de cambio va a caer. Por lo tanto, nos permite a nosotros predecir que el precio de los apartamentos y los bienes raíces, cuando se levante el control, va a caer en términos de bolívares. Es decir, va a seguir subiendo, subiendo, subiendo todo este tiempo, hasta justo antes del control, porque después del control van a caer en términos de bolívares, pero van a mantenerse en toda la trayectoria en dólares. Entonces, una recomendación así sencilla es que, y bueno, ya lo está viendo la gente del mercado inmobiliario, es que se compren los bienes raíces fundamentalmente el año que viene, no este año. Es decir, el que está oyéndonos en este instante, el año que viene va a sentir que va a tener un chance mayor de comprar un apartamento, por ejemplo. Ok, mira, Ángel, y todos estos cambios que tú estás hablando de la unificación del bolívar dólar, ¿tendría consecuencias políticas más allá de las económicas? Porque podría haber un problema de gobernabilidad, porque el ajuste va a ser muy alto. Sí, yo creo que esa pregunta es excelente. Sin lugar a duda, hasta que estaba vivo el expresidente Chávez, el centro de, si se quiere, de aglutinamiento, el centro de gravitación del chavismo era el presidente Hugo Chávez y el control de cambio. Hoy en día es únicamente el control de cambio. ¿Por qué? Porque hay un grupo radical que utiliza el control de cambio para el control político, económico en la sociedad, y hay otro grupo que toma ventaja de ese control desde el punto de vista de los negocios. De ese arbitraje, vamos a Sí, de ese arbitraje cambiario, ese diferencial. Entonces, cuando estalle, porque 30 millones de personas cansadas de la escasez, así lo demanden, digamos, lo exijan a los hacedores de política económica, la forma de gobierno, tal y como la conocemos hoy, va a tener que mutar, a mi modo de ver, porque el centro de gravitación cambia totalmente, ya no es el control y tendrán que darse ciertos cambios. Por ejemplo, la política económica se va a tener que civilizar. Hoy la política económica depende mucho del fusil, de una orden militar, etc. En un futuro va a tener que depender de hacedores de política económica civiles que sepan de hacer política económica y utilicen el sistema de precios, que es la forma más civilizada de entendernos en sociedad para resolver los problemas de escasez, de producción, de distribución y que Venezuela pueda arrancar el siglo XXI. Ángel, se me acabó el tiempo, lamentablemente no puedo despedir con música como siempre porque no tenemos más tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas venido. Seguimos conversando, a ver si en 2 semanitas vuelves a venir y le damos un poquito más de tiempo a estos temas. Para mí es un placer. El placer es todo nuestro.